El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se cumplieron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, al diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra de Dios. Si a usted le preguntara alguno: ¿usted tiene tentaciones? Y alguno se quedara pensando: bueno, ¿tengo yo tentaciones o no tengo? Nadie debe dudarlo, estimados hermanos. Si hasta Jesús permitió, porque Él era Dios. Él era Dios y permitió que el espíritu del mal se le acercara para ponerle tentaciones. Pero como Él era todopoderoso, lo derrotó en las 3 tentaciones que le puso. Y en esa forma el Señor nos estaba enseñando que nosotros, no con nuestro poder, sino con el poder de Dios, podemos derrotar el espíritu del mal. Con solo nuestro poder estamos perdidos, pero con el poder de Dios podemos derrotar al espíritu del mal, y eso nos consuela. A veces uno cree que los santos solo están con la mente arriba, viendo visiones nada más. En la vida de los grandes santos, algunos de ellos se han atrevido a contar las tentaciones graves que han tenido, y a veces luchas personales con el espíritu del mal, como el Padre Pío. Lo atacaba físicamente, tenía que estarse defendiendo muchas veces. Y algunos creían que el Padre Pío estaba loco, porque gritaba e invocaba el nombre del Señor, y es que se estaba defendiendo él. Los otros dicen: está loco, se estaba defendiendo. Nosotros
Seguramente como no somos tan santos como el Padre Pío, nunca el Señor nos va a poner unas tentaciones de esa clase. Pero tentaciones todos tenemos. Alguna persona a veces dice, no, Padre, yo ya soy viejita, yo ya no tengo tentaciones. Ya le queda poco tiempo, es cuando más la va a tentar el Señor. Las tentaciones no son solo de tipo sexual, hay otras peores, de orgullo, de venganza, de odio, de no perdonar. Hay viejitas que tienen años y no han perdonado a alguna persona. Y a veces esa persona es su esposo. Y el Señor ve eso. Y manda el Espíritu Santo, pero somos libres. Podemos decirle que no. El día de hoy sería bueno pensar en eso. ¿Tengo yo resentimiento contra alguien? ¿No he perdonado a alguien en mi vida? Jesús en la Biblia claramente dice, si ustedes no perdonan, Dios no los perdona a ustedes. Es tremendo. Si ustedes no perdonan, Dios no los perdona a ustedes. O sea, tenemos que perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para decir no voy a perdonar? Es una orden de Dios. Hijo, tienes que perdonar. No porque lo que me hizo es terrible. Hijo, tienes que perdonar porque yo te doy el poder para perdonar. Si tú rezas, si tú te acercas a la palabra de Dios, de ahí te viene el poder del Señor. La palabra de Dios, dice la misma Biblia, es espada de doble filo para defendernos contra el mal. Es martillo que golpe a golpe abre la peña. O sea, el Señor mismo nos dice, yo te doy las armas, úsalas. Si alguien tiene un fusil pero lo tiene descargado, pues es culpa de él. Si lo asaltan y no sabe defenderse. El Señor nos dio los medios para defenderse. La oración, la palabra de Dios, la mortificación. Todos esos medios nos hacen fuertes contra la tentación. Y les repito, no crean que los santos solo pensando en los angelitos del cielo pasan. Los santos son los que son más tentados, porque son a la vanguardia de la iglesia. Si caen los grandes, de atrás caen los demás. Y son tentados. Y ellos mismos muchas veces lo expresaron. El Padre Pío fue muy claro en expresar las tentaciones que tenía, y los gritos que oían en su cuarto no era porque estaba loco, sino que se le presentaba visiblemente el diablo en figuras tremendas y tenía que defenderse. Porque era muy santo, el Señor permitía eso. Nadie de ustedes vaya a creer que le va a pasar lo mismo del Padre Pío. Hágase como el Padre Pío y entonces sí le van a pasar esas tentaciones graves. Pero nosotros tenemos las tentaciones normales de todo ser humano. Y normales no quiere decir fáciles. No hay tentación fácil. El espíritu del mal, para el mal, es sabio y sabe cómo poner la zancadilla donde nosotros nos podemos tropezar. Y por eso la Biblia nos dice, vigilen, estén siempre preparados. O sea, el soldado no dice, bueno, ya luché bastante, me voy a dedicar de nada. El soldado está con su espada, su escudo ahí al lado, en todo momento puede venir el enemigo y nosotros también. San Pedro decía, el demonio como león rugiente anda rondando, viendo a quién devorar. Usó esa figura literaria. San Pedro, él había sido tentado y había sido vencido. Pedro cayó en la tentación,
y por eso lloró amargamente. El Señor le había anunciado, ten cuidado, vas a ser tentado y te van a vencer. Yo no, se creía muy seguro y cayó. No hay nadie que pueda decir yo no voy a caer, sino continuaré rezando, clamando a Dios para no caer en la tentación. Le voy a pedir que no me ponga tentaciones. No le pida eso, porque Él ya nos dijo que las tentaciones las vamos a tener. Más bien que aprendamos a defendernos del mal, de las tentaciones. Y nos dejó la Biblia, la palabra de Dios, que es espada de doble filo para defendernos. El diablo nos dice negro y la Biblia nos dice blanco. La Biblia es la palabra de Dios, nos dice por el camino recto. El diablo por el camino retorcido. El que es un lector asiduo de la Biblia tiene la palabra de Dios como una espada en la mano, como un escudo con el cual se está defendiendo. Y el diablo no tiene un día especial para atacar, ataca todos los días, siempre que puede, siempre que nos debilitamos, porque nosotros nos vamos descuidando, descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la Biblia, descuidamos apartarnos de las tentaciones a tiempo, nos creemos muy seguros y ahí es cuando ataca el espíritu del mal y caemos. Sería bueno que examináramos nuestra vida pasada, las veces que hemos caído. ¿Para qué? ¿Por qué caí? Es que me descuidé. Yo no estaba orando en ese tiempo. Es que me expuse más de la cuenta. Es que no leí la Biblia. O sea, iba desarmado. Y el espíritu del mal aprovecha cuando nos ve desarmados, ataca. Ese no se puede defender en este momento porque no tiene las armas de la salvación. Ahora, ningún cristiano debe estar temblando. Me va a tentar el diablo. Eso es malo. Esa es una misma tentación del diablo. El santo es el que dice, el Señor está conmigo. A mí nadie me va a vencer porque el Señor está conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. O sea, el Señor se presenta con un cayado, el pastor, para orientar a las ovejas, con una vara para defenderlas de los tigres, de las alimañas. O sea, el buen pastor, pero lleva armas para defendernos. Y nosotros acudimos a Él. Y las armas del Señor son la oración, la meditación de la Biblia, las penitencias que nosotros nos imponemos a veces es para fortalecernos contra el mal. No es para atraer el mal, sino fortalecernos contra el mal. Así es que, estimados hermanos, que nadie se esté asustando de tener tentaciones. Si oyeran las relaciones de algunos santos, cómo fueron tentados, se espantarían. Pero si era un santo, por eso mismo. El diablo tenta a los que van a la vanguardia de la iglesia, para que al caer los primeros, caen los de atrás también. Y por eso los primeros, los santos, son nuestro ejemplo. Y ellos nos enseñan cómo han sido tentados y cómo vencieron al espíritu del mal. Comenzando con Jesús. El demonio atrevidísimo se atrevió a tentar a Jesús. Súbete a lo más alto del templo y te lanza. Aquí la Biblia dice, los ángeles no permitirán que tu pie tropiece contra la piedra. Le citó la Biblia al diablo.
pero se la citó mal. Jesús solo le dijo, apártate de mí, Satanás. Con el diablo no hay que dialogar. Únicamente apártate de mí, Satanás. Es decir, acudimos a Dios, Señor, escúchame, dame valor, dame la espada de la palabra, que es poder de Dios contra el mal. Y muchos me han dado testimonio de eso, que en el momento de la tentación les vino a la mente frases de la Biblia que les sirvieron. Era el Señor que les estaba dando la espada de la palabra. Defiéndete, defiéndete, te toca defenderte con la palabra. El Señor nos empuja hacia la palabra. Y le podemos decir, Señor, líbrame de toda tentación. Y en el Padre Nuestro solo le decimos, no me dejes caer en la tentación. Es decir, yo acepto que voy a tener tentación. Señor, te pido no tener tentación, hijito, eres humano, vas a tener. Hasta la Virgen María tuvo tentaciones. La Virgen María, pues si era humana. Si era humana. ¿Qué tentación tuvo? Ay, cuando esté en el cielo le voy a preguntar, pero ahora no les podría decir yo. Puedo imaginar. Pero ella tuvo que permanecer firme en la fe en tantas pruebas. Piensen ustedes. Jesús había dicho que Él era Dios. Y ahí lo tienen en la cruz. Y lo insultan y no hace nada. Y le meten una lanzada en el corazón y brota sangre y agua y lo van a enterrar y pasa 3 días en la tumba. Piense que en la Virgen María, ¿qué habrá pensado esos días? Ella había oído la predicación de Jesús. Me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir eso? A ella en secreto no le dijo, mamá, va a pasar todo esto. No, la dejó pasar por la tentación, porque era humana. Ningún humano es librado de la tentación. Si fuera librado de la tentación ya no sería humano. La Virgen era humana. San José era humano. Tuvieron tentaciones, pero tuvieron la fuerza de Dios. Y nos enseñaron cómo defendernos con el escudo de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Al Señor no le pedimos, Señor, líbrame de toda tentación, sino, Señor, que en el momento de la tentación tú estés conmigo, que seas mi espada, la espada de la palabra, el escudo de la palabra de Dios, que tú estés conmigo. Así como tu Madre Santísima pudo ponerle el pie a la serpiente también, que nosotros le podamos poner el pie a la serpiente. Esta meditación sobre las tentaciones no es para alarmar a la gente, sino es para despertar a la gente. Nosotros tenemos la espada de la palabra de Dios para defendernos. Tenemos el escudo de Dios para defendernos. Él está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Démosle gracias a Dios. Que en nuestras tentaciones Él nos ha prometido que va a estar junto a nosotros. Somos nosotros los que decimos, mejor no, mejor me voy por aquí. Hijo, por ahí no, ahí está el mal, me voy por aquí. Pues lo que hizo con Adán, hijos, no vayan por ese camino del árbol prohibido. No le dijo qué fruto, de mango, jocote, nada. Árbol prohibido, símbolo del mal. Hijos, por el mal nunca. Y aquellos curiosos, veamos un poco, a ver qué pasa. Y lo que pasó los arrastró, se metieron en la tentación. Ellos voluntariamente se metieron en la tentación.
nosotros voluntariamente desobedeciendo a Dios, nos metemos en el camino de la tentación. Le damos gracias al Señor, porque a través de la palabra nos ha hablado claramente: vas a tener tentaciones, hijo. Yo fui tentado también por el diablo. Agárrate de mi mano y no te sueltes nunca. Agárrate de mi palabra. Agárrate de la oración, la comunión. Agárrate de la enseñanza de la iglesia. Y nosotros le decimos: Señor, te doy gracias por las tantas veces que no me has dejado caer en la tentación y por las tantas veces que me vas a librar de caer en el pecado.